Continuando con esta noche de testimonios, viene una parte muy emocionante. Yo estoy demasiado feliz de poder tener a esta pareja maravillosa hoy con nosotros. Sé que han hecho un esfuerzo grandísimo porque pues obviamente ellos tienen 1000 ocupaciones en Estados Unidos. Ellos son una pareja que ha llegado a Asili en enero. En enero de este año se unen a Asili y al cabo de estos meses empiezan a trabajar y a descubrir en esta compañía una oportunidad diferente. Según sus palabras, esta compañía era lo que estaban buscando y en junio acaban de ser galardonados como nuevos diamantes de Estados Unidos. Así que quiero que ustedes me ayuden a recibir con un súper aplauso virtual. Quiero que en ese chat me pongan en español, en inglés, como quieran, una felicitación, un agradecimiento a Regan y Ryan Goss. Ellos están hoy con nosotros desde Estados Unidos. Buenas noches, Regan, Ryan. How are you? Hola, ¿cómo estás? Fantástico. Thank you. Thank you so much for having us tonight. We're so excited to be here. Thank you very much. It's my pleasure to have you here in our testimonials night. In my opinion, it's one of the more important night of the week. And thank you very much because I know that you are a very special couple working with us since January, and for us it's a pleasure, and I'm more than happy to have you this night with us. Thank you very much. Thank you. It's our pleasure to be here. Yeah. Please tell us a little about yourself, something about yourself. How was that moment when you start this fantastic story in the multi-level industry? How was that moment? When it started? When about a decade ago. So Regan and I were professional equestrians before coming to this fantastic industry. Yeah, like I said, almost 10 years ago, I had riding horses. I had a career-ending injury. So I went into the hospital, and this beautiful lady went to work and found a health and wellness company. She had a health background, so that was her focus, was in the health industry, and network marketing was the vehicle that we were able to transition into. Ok, nos cuenta Ryan que ellos son jinetes profesionales. Ellos son jinetes profesionales y hace 10 años, cuando ellos ya, pues siempre han tenido como una relación muy interesante con este deporte, pero también con la salud de los animales. Pero hace 10 años Ryan tiene un accidente y este accidente pues hace que su esposa se enfoque en buscar algunas soluciones en términos de productos de salud para que lo pudieran ayudar a él, pues en ese momento por su accidente. Your part. My part. Okay. So Your part of the story. So my part, from the health background, I'm 48 now. In my early 30s, I was diagnosed with reproductive cancer. And at that point, I was introduced to natural health, really fueling our bodies with the food, with what we put in our mouths and in our minds. And so when I was introduced to network marketing almost a decade ago, I had a product that I could really understand, get behind, very passionate about. I didn't know anything about this industry. What I knew is my husband was not well. Our son was a year old and our bills weren't getting paid. So I just started to learn, put one foot in front of the other, and started helping people with the products. And by doing that, that allowed me to start to really learn the industry. La pregunta que les hicimos a ellos era la que se veía ahí en el slide, que decía que aproximadamente cuando Regan tenía 30 años, ella tuvo una experiencia que le cambió la vida. Básicamente nos cuenta que esa experiencia que ella tuvo efectivamente cuando tenía sus 30 años es que ella fue diagnosticada con cáncer en el aparato reproductor, y ella fue cuando se interesó muchísimo y tuvo un cambio natural hacia la salud y holísticamente pudo vencer ese cáncer.
de manera que a partir de ese momento, pues ella estuvo muy involucrada y estuvo documentándose mucho sobre todo el tema de la alimentación, alimentos completos, y fue muy cuidadosa de lo que se ponía en su boca, pero también de lo que se ponía en su mente. Entonces, cuando sucede el accidente de Ryan, ella efectivamente tiene pues el primer contacto con productos de la industria de multinivel. Entonces, en ese momento, el mensaje que nos da es que ella no sabía nada de la industria, no sabía nada de cómo funcionaba, pero lo que sí sabía era que su esposo no estaba bien. Y entonces en ese momento, sin necesidad de conocer todo sobre la industria, toma la decisión de iniciar. Y ahí es cuando arranca toda esta maravillosa historia de ellos. Muy bien, y ahora yo quiero preguntarles, ok, la pregunta que les hacemos a ellos es que nos queda claro que la inclinación por los temas de salud, pero también hubo una fascinación o un inicio para iniciar el negocio. Entonces, it's clear it was your inclination for health issues, but also I would like to know how the development of the business, financially, I mean, was an issue in that moment, and how did you took that decision? Yes, I didn't make a conscious decision. When I started in this industry, I knew I had to find something. Ryan was in the hospital having surgery, and I just decided I was going to do something until Ryan was healthy and we could go back. I had no idea 10 years later we would be full-time in this industry and have come to Asili. Efectivamente, en ese momento, cuando pues Ryan estaba en el hospital, ella no tenía ninguna idea de la industria, pero hoy, 10 años después, ella puede decir que tiene muchas cosas que agradecerle y le debe muchísimo a esta industria. I would like to ask you, Regan and Ryan, how was that moment when Ryan had the accident in your the financial side? Because you were in that moment, you were self-employed, and Exactly. Yeah. Yeah. And so, as you can well imagine, self-employed, and I go into the hospital, and we just stopped making money that day, right? So it was a matter of figure out quickly, because it was very clear that I wasn't coming out of or at least I wasn't going back to work very soon. This guy was all bandaged up and it was nasty, and so I wasn't going to be riding horses for a while, and we needed to figure something out quickly in the meantime. Le preguntaba a ellos que justo cuando Ryan tiene el accidente, ellos en ese momento pues eran dueños de su propio negocio, pues el tema del el mundo ecuestre, si lo dije bien en español, ecuestre. Sin embargo, pues el día que Ryan tiene el accidente, ese día dejan de generar dinero, ese mismo día. Entonces es cuando viene el interés por ellos y decían, bueno, tenemos que hacer algo que rápidamente nos produzca, porque no es solamente el hecho de obviamente todo el proyecto para mejorarse en términos de salud, sino que ya su vida financiera pues también había sufrido un accidente. Entonces es en ese momento cuando definitivamente quieren iniciar el mundo del network marketing, y decía Regan que hoy, 10 años después, pues se sienten con una gran experiencia y han tenido pues en estos 10 años pues la fortuna de trabajar muy enfocados en el crecimiento de su negocio. I would like to ask you, after these 10 years in the industry, what led you to make the decision to join Asili? I mean, what were you looking for about the products, about the company? What were you looking for, and what did you find in Asili? I love this question because there were a lot of pieces, but the most important piece is the people on this call, the integrity that starts from Brenton Thomas and flows through the entire organization. We were with the first company for about 7 years, and we started to have some integrity issues with the company, with the products, and we finally came to a point where we knew we had to step away. It was very difficult for us. We loved
what we were doing. We loved a lot of pieces about it, but I could no longer get on a call like this or stand in front of the room and say I believed what we were doing was really changing lives. And so we had some time, we had learned a lot about the industry. We had spent a lot of time focusing on the Asian market at that point. And we knew when we started to look, it had to first be the people. Number one, integrity of the people. We had to have good products, clean products. We also had to have a compensation plan that we could help people in Asia, in the United States, in Latin America, a company that was flexible. And so we were very excited to be able to come here, and our good friend Pilar, that we've known hola Pilar, for a long time in Florida, moved back to Bogota, and because of what Asili already has going, we were able to connect with Pilar and help get Pilar started. Thank you so much, Carol and Gina and everybody for helping Pilar get started. But the most important thing in this business is the people. Thank you, Regan. La pregunta que les hice es ¿qué fue lo que encontraron o que estaban buscando que encontraron en Asili para tomar la decisión de unirse a nosotros? Lo primero que dice es que es una pregunta que le encanta porque ella puede tener la oportunidad de contestar que lo más importante, primer lugar, la gente. Y lo que ella encontró a nivel de personas en Asili, cuando conoció a Brent, cuando conoció a Tom, fue justamente esa integridad que ella estaba buscando. En términos del equipo fundador. Y esa integridad, pues obviamente para ella y para Ryan era lo más importante. Una vez encontró esto, pues entonces empezó a enfocarse en que los productos fueran muy buenos, que fueran productos limpios, productos naturales, productos que pudieran ayudar en realidad a las personas. Y después de esto, pues obviamente que tuvieran un plan de compensación donde pudiera ayudarle a muchas personas a cambiar sus vidas. Una de las cosas que llamó poderosamente la atención y que ellas sintieron que era como una señal, un gran mensaje y las emocionó mucho, es que nosotros ya teníamos una historia de apertura con éxito en Asia. Y ellos los últimos años habían estado trabajando con personas en Asia. Entonces, saber que con Asili podían ir directamente a ayudar a toda esta gente que tenían en Asia y también en Latinoamérica y en Estados Unidos, pues eso para ellos fue fantástico y fue como muy emocionante para poder dar ese sí. Adicional a eso, tienen una amiga de hace muchos años acá en Bogotá, Pilar. Hi, Pilar. Hola, Pilar. Y ella, pues ellos están muy contentos de poderle dar el seguimiento para que ella pueda iniciar su negocio acá en Bogotá. Entonces, es el hecho de ellos estar en Estados Unidos, crear su equipo, también tener la oportunidad de continuar con la gente que venían trabajando los últimos años en Asia y también en Latinoamérica, por ejemplo, con Pilar Duque, que se encuentra acá en Bogotá. Okay, well, without a doubt, you have had great experience in your lives. I think during all your lives, how have you both applied this experience, this learning in the business? That's a great question. Yeah. I think the main thing that we focused on is developing the people and the people's development. Personal development is a very, very important aspect to how we've built this business. It was one of going from riding horses every day to not at all, like a complete transformation of who we were and what we did. So we really had to work on stretching ourselves and getting outside of that comfort zone and going, okay, I'm afraid of today, but I'm going to do today anyway. And couple that with that athlete mentality of if I set my mind to it and I do the key pieces over and over again, and I practice and I practice and I practice, even though I suck today, I'm going to be a whole lot better tomorrow, and I keep going and I keep going, eventually we'll get there. And really we did. It was one of those really sort of put your nose down, put your head down, and do the work that we knew we had to do as athletes. We just transitioned that over here
and eventually saw the rewards of it. Ok, dice Ryan que es una pregunta fantástica y de hecho la hicimos porque queríamos saber cómo ellos habían transformado tanto su vida. Cuando creamos esta pregunta para ellos era pensando en, bueno, tenían aparentemente todo solucionado con su negocio, con el mundo de los caballos, pero hubo una gran transformación. Entonces nos dice Ryan que es una pregunta que le encanta porque efectivamente ha sido todo el aprendizaje de ellos a lo largo de su propia, de toda la transición que han tenido. Porque llegó un momento en el que seguramente tenían que cambiar tantas cosas, dejar todo lo que sabían con el tema de los caballos y ahora enfrentarse a algo que desconocían y eso les generó, por supuesto que les generó algo de miedo. Sin embargo, están 100% convencidos que entrenar a las personas como crecimiento personal es lo que más han aplicado, porque ellos mismos tuvieron que aplicarlo a ellos. Cuando ellos entendieron que todo se remitía a la mentalidad y a la creencia de que todo lo que haces, aunque no lo sepas hacer, aunque no lo hayas conseguido, si hoy lo haces y mañana lo repites y mañana lo repites y mañana lo repites, en algún momento lo vas a conseguir. Y eso es lo que los ha llevado a ellos, pues por supuesto, a tener equipos del tamaño que tienen hoy en día y que todas estas personas también tengan este entrenamiento en términos de crear la mentalidad correcta, en creer que sí lo puedes hacer y por supuesto tener la práctica de repetir ciertas acciones para que puedas conseguir cualquier cosa que quieras y que te imagines. Now, I would like to ask you, how has been your personal experience? What about the products? I think the most interesting part in that moment because Regan has a lot of experience in health products. So the question is, what about the products? How has been your personal experience with our portfolio? Wow. You go first. Wow. Okay. So I'm 48. I have this horrible thing that we as women get to deal with called menopause. ¡Ay, qué terrible! So, and I find before I start on the products, I'm, my moods are like this. Ryan thinks I'm crazy. And after starting just with purple, I feel like my moods are balanced out. I feel like a lot of the cravings, like I've always eaten very healthy. And because of menopause, I was craving bad food, like just, I wasn't myself. And I feel like having purple in my life, we call it, it's the happy drink for a reason. But I think even more than happy, it's balance. It's just balance in your life. And we take all the products, our whole family. Our son has ProBio, he has protein, he even takes the omega capsules, and he can't swallow capsules, so he bites them. Wow. Regan nos dice que, bueno, ella está atravesando, la pregunta era cómo es la experiencia con el producto, y ella dice, bueno, estoy atravesando por lo que a mis 48, que, by the way, you don't look like 48. No, you don't. Thank you. You look younger. Le digo que no parece de 48, pero les digo a ustedes, es el resultado de una vida saludable. Entonces ella en sus 48 pues ya está teniendo todos los síntomas de la menopausia. Qué cosa tan horrible, dice, qué cosa tan horrible, porque obviamente es todo el estado de ánimo arriba y abajo, es esa ansiedad por consumir mala comida, y en algún momento ella dijo, esa no soy yo. Entonces, mucho más que, obviamente también la ha hecho sentir feliz, pero mucho más que eso, el primer beneficio que ella más valora del Purple es que le ayudó a tener equilibrio en su vida, en su salud y en su estado de ánimo. Pero pues sin embargo, ella consume todos los productos, ya consume la proteína, ya consume el probio, incluso el hijo de ellos también consume el probio y nos cuenta que se come el omega y que rompe la cápsula y la chupa. O sea, imagínense la delicia. Entonces, okay, thank you. And Ryan, what is your experience? For me, the big, huge, life-changing product is the ProBio. I mean, again, use everything. I wasn't the health guy. I mean, my horses were healthy. I was not.
I don't claim to be. So, but purple is fantastic for, you know, fighting those cravings, and it's a great replacement to the not good drinks out there in the world that we have. And so, yeah, use all the products. But after my 26 surgeries and horrible gut health from all the antibiotic, the ProBio was a life changer for me. Gut pain was normal for me. Like that was, I just, Every time you ate. every time I ate, it hurt. And after introducing that ProBio, probably 2 weeks, the pain goes away. Wow. And so, I mean, that's remarkable to me. I Wow. will not do without ProBio 15. Wow, wow. Bueno, Ryan nos dice que, bueno, él definitivamente también le parece que Purple es fantástico, es lo máximo. Hace un chiste y dice que eran más saludables los caballos que él, pero que de todas maneras, pues él después de, aquí viene la parte más interesante, y ojo a esto, él cuando tuvo su accidente, pues fue un accidente duro, y le tuvieron que hacer 26 cirugías. Después de 26 cirugías, pues él empezó a tener una vida con un dolor constante, se volvió un dolor normal para él. Cada vez que comía, sentía dolor en su estómago, pero de una manera terrible. Pero eso ya era algo normal. Imagínense la capacidad del ser humano de acostumbrarse incluso a un dolor, pues a un dolor diario. Sin embargo, 2 semanas después de empezar a consumir el ProBio, definitivamente el dolor desapareció. A mí me parece que esto es una cosa impresionante. Yo quiero que ese chat explote y me ayuden a escribirles a ellos lo que les genera tantas historias y tanta cosa buena en esta charla con ellos. Thank you, Regan and Ryan. Your testimonials are really fantastic. I think the story about the products and everything and all the story you have had in Asili is more than a huge inspiration for all people here. And we want to congratulate you that in June, just the last month, you reached the diamond rank. So congratulations for that. And it has been in a very, I think, fast grow, quickly grow. I would like to ask you what has been the key? If you can share with us a key to do it, what would you tell us? That's some of our team in Taiwan. Oh. Well, first is be a product of the product. Yes. And then? I think the most important thing is to find people that are passionate about helping others. Dice la primera, voy a ir por partes, sorry. Yeah, no. La primera, pues obviamente pues los productos, pero Regan hace mucho énfasis en que la clave es encontrar gente que de verdad se apasione por querer ayudar a otros. Everybody is good at something. Todo el mundo es bueno para algo. The great thing about this business is when you can figure out things that you're good at, but also things that you're maybe not good at. Una de las cosas fantásticas de este negocio es que tú seas consciente de las cosas que haces muy bien, pero también de las cosas que tal vez tengas oportunidad de mejorar. Because we build a team at Asili, we can focus on our strengths, and you can find people, you attract people into your life to, what I say, make up the gaps. In our areas for improvement. Yes. Yeah. Okay, entonces porque cuando tú estás creando un equipo, tú lo haces y resaltas las fortalezas, pero lo más importante es que también tú puedas encontrar esos espacios donde puedes mejorar. Another really important piece is to be flexible. I love different cultures, and it's important to understand that the market is different in US than Colombia, than Taiwan. And the more you can learn, Otra cosa que ella cree que es muy importante, anoten, es que tienes que tener la flexibilidad de entender que este negocio es
todas las culturas son bienvenidas y que todas las culturas son diferentes y que es diferente hacer el negocio en Estados Unidos a hacerlo en Asia o hacerlo en Latinoamérica. Mm-hmm. And so if you can learn about people and their culture and what's important to them, y si tú aprendes a conocer a las personas y lo que es importante para ellos, when you help them achieve what they want in life, y cuando tú les everybody wins. ayudas, y cuando tú les ayudas a conseguir lo que ellos desean en la vida, Yeah. Do you want to add anything? What do you add to that? eso es, Regan dijo, cuando tú les ayudas a conseguir lo que ellos quieren en la vida, pues eso no tiene precio, es como lo más fantástico. I will add one thing, is be open and let the good Lord guide you. Mm-hmm. You know, we're very aware of the right people will be put into your life. Develop those relationships and let that guide where you're going to focus your energy. They'll let you know if they want your energy now or later. And be willing to provide it when they're ready. Es identificar a las personas que pueden ayudarte a mejorar a ti también y es mantener la energía correcta todo el tiempo y decirle a las personas, esta es la energía que tú tienes que mantener y vamos por esto y guiarlos de acuerdo a esto. Pero también hacía énfasis de que definitivamente la flexibilidad es muy, muy importante. You can't imagine how excited I am in this moment because it's the first US testimonial we have in our night testimonials, and I think you guys are fantastic. You are a couple, an incredible couple, and I'm 100% sure that your story and your testimonials have been a great inspiration for all people who was today listen to you. So thank you very much, Regan. Thank you very much, Ryan. You are a fantastic couple. Congratulations for your new rank, Diamond. You are one of the first 2 diamonds we have in America, and for that reason we are so proud. Le estaba diciendo a ellos que muchísimas gracias a ellos por estar con nosotros esta noche. La historia de ellos es fantástica, los testimonios y también todo el crecimiento que han tenido. Ellos son uno de los 2 primeros diamantes que tenemos en América y pues por supuesto nos hace muy orgullosos que ellos estén hoy con nosotros. Ayúdenme ustedes a felicitarlos. Gracias y gracias por la paciencia con la traducción y demás. Regan and Ryan, you are great. Y también quiero que me ayuden a agradecer y a felicitar a Aurora Román de León, Guanajuato, quien nos compartió esta historia tan hermosa. Recuerden lo que decía Regan, lo que decía Ryan, lo que decían ellos dos. La mentalidad te puede llevar paso a paso a conseguir cualquier cosa que tú puedas imaginar. Entonces, el día de hoy el mensaje es, si te lo puedes imaginar, lo puedes conseguir. Todo depende de cómo vas a setear tu mente y, por supuesto, de cómo la disciplina va a influir en tu día a día para que las cosas se puedan dar.